Bueno, vamos a explicar las bases de la fertilización para conocer un poco mejor qué tal funcionan o de qué manera funcionan las herramientas de riego y fertilización de plataforma tierra. Por un lado, explicar estas cuestiones básicas de en qué consiste la fertilización. Las plantas del suelo, de un suelo más o menos fértil, pues toman los diferentes elementos, los principales, los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y los microelementos. Estos los toman en menor cantidad y lo que no puede, de aquello que no dispone la planta en el suelo, pues generalmente la fertilización lo que nos permite es incorporarlo en forma de abono orgánico, mineral, como creamos conveniente, y bueno, pues tener en cuenta los objetivos de la misma, que lo que pretende el productor, el agricultor, es maximizar los rendimientos, conseguir también una buena calidad, pero sobre todo evitando la contaminación tanto del suelo como de los acuíferos, como de, aquí ponemos fruto, pero realmente nos referimos a cultivos de hoja en el que si superamos determinados niveles de nitratos puede generar posibles residuos en hoja. De ahí que incluso puede haber hasta un rechazo en el mercado si realizan analíticas en lechugas, en diferentes tipos de lechugas, acelgas, cultivos de hoja en definitiva. Eso lo tenemos que hacer siempre con el mínimo coste. Bueno, lo que hacemos es generar un balance de materia, en este caso sobre los principales elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Hemos de conocer qué es lo que en previsión va a extraer la planta, el contenido mínimo del suelo, hay una serie de pérdidas por evaporación, por lixiviación, y en el otro lado, pues qué vamos a conseguir si, por ejemplo, utilizamos los residuos de la cosecha anterior, qué contenido mineral existe en el suelo, si hemos utilizado el contenido en materia orgánica del suelo, esa mineralización dará lugar a unas aportaciones, mineralización de las posibles enmienda orgánica y caliza y el aporte procedente del agua de riego. Como digo, ese balance lo vamos a expresar tanto en nitrógeno como en fósforo, potasio o bien otros elementos. Cuando hablamos de las extracciones del cultivo, aquí vemos un ejemplo, si continuamos con el caqui, en el que por un lado tenemos una producción comercial media de unas 30 toneladas por hectárea, pero puede haber algún productor que pues espere obtener una cosecha superior o bien o inferior, como digo, valores mínimo, de manera que para cada uno de los elementos que tenemos aquí podemos o bien considerarlo por superficie o por kilos de cada uno de esos elementos por tonelada de cosecha, de manera que si en vez de 30, pues un productor espera obtener 50, pues esto el sistema lo va a ajustar, ¿vale? Y en ese sentido, pues generamos ese plan de fertilización intentando, por supuesto, minimizar la contaminación. Por esa razón es importante, para poder hacer un plan de fertilización, tener un análisis de tierra. Existe una norma, unas instrucciones básicas de cómo habría que tomar esa muestra del suelo, generalmente zigzagueando en la parcela para que conseguir que la muestra sea lo más homogénea posible y representativa. Si vemos que hay zonas muy dispares en una parcela con un cierto tamaño, pues a lo mejor habrá que tomar 2 o 3 muestras, ya digo, en función de la explotación. En el agua, pues para evitar posible contaminación, primero se deja correr el agua, bien sea de pozo o de agua superficial, con una muestra de unos 250 centímetros cúbicos es suficiente para enviarla al laboratorio. Existe una serie de tablas que nos ayudan a interpretar también o a conocer valores medios de diferentes enmiendas orgánicas, estiércoles, residuos sólidos urbanos, diferentes tipos de compost, de manera que con esas tablas al final podemos establecer las aportaciones por el hecho de haber utilizado cualquiera de estas enmiendas orgánicas. De las enmiendas orgánicas, considerando también digamos, esos datos que hemos visto ahí, más el contenido de humedad, existen estas fórmulas en las que ahora mismo tampoco nos vamos a meter demasiado, en las que consideran aportaciones del primer año, segundo. En nuestra herramienta, por prudencia, hemos considerado únicamente el coeficiente isómico del primer año y evidentemente
también tiene en consideración, si es un cultivo hortícola, la duración del cultivo. Eso mismo nos ocurre con el fósforo y el potasio. De las características de la parcela, indicar que con el contenido de materia orgánica de ese suelo y en función de la textura del mismo, pues podemos también predecir el nitrógeno anual disponible en kilos por hectárea. Eso mismo ocurre con el fósforo y el potasio, en donde con este ábaco nos ayuda a interpretar cuando los niveles son muy altos, bajos o la graduación que vemos aquí. Ya vemos que también influye la textura del suelo, de manera que la fertilización se corrige cuando los niveles son muy bajos, incluso las necesidades del cultivo se multiplican por 1,5, o en el extremo contrario, cuando los niveles son muy altos, en el caso del fósforo y potasio no haría falta la aportación de estos elementos. En cuanto a las dosis de agua de riego, un dato importante que necesitamos aportarle al sistema es la estimación de dosis en forma de metros cúbicos por hectárea que vamos a aportar al cultivo. Esa es una experiencia en las zonas, en cada uno de los cultivos. Como bien sabéis, la herramienta aporta información para toda España y en algo más de 80 cultivos. Por eso aquí, digamos, dejamos caer la responsabilidad en el productor para que nos indique ese dato y conociendo en la analítica del agua pues los niveles de cada uno de estos elementos, nitratos, magnesio, calcio, podemos hacer una estimación de qué cantidad estamos aportando por el hecho de regar. Aquí vemos un ejemplo con un consumo de 5.000 metros cúbicos por hectárea, con diferentes niveles en forma de miligramos litro de estos elementos, qué unidades fertilizantes, qué kilos de estos elementos estaríamos aportando. Pasaríamos luego a la elección de los fertilizantes. En este caso se recurre a fertilizantes solubles porque estamos hablando de un riego por goteo. Estos serían los más comunes. Y un dato muy importante para poder hacer un plan de fertilizaciones, de qué manera vamos a fraccionar el reparto de esos nutrientes a lo largo del cultivo en un riego, en este caso, insisto, en riego por goteo. Esto es un ejemplo de caqui, también influye la zona, el estado fenológico en que se encuentra el cultivo, pero la idea es sincronizar de estudios realizados, estudios de investigación, de qué manera se va a nutrir la planta y en qué ritmo lo va a hacer para evitar posibles pérdidas. Lo que no considera la herramienta son las correcciones de algunos microelementos, como pueden ser el hierro, el zinc o el manganeso. Para eso entendemos que está el asesor, que una vez completado un plan de fertilización y conociendo las condiciones particulares de cada explotación, pues ve la necesidad o la conveniencia de hacer una corrección por medio de o bien productos que se utilicen directamente por el riego por goteo o en aplicaciones foliares. En lo que hace referencia al manejo del riego, pues unos datos importantes, unos parámetros, el más importante es el de evapotranspiración. Existen o bien una cubeta vaporimétrica, como vemos aquí en la imagen de nuestro centro de experiencias de Paiporta. Existen estaciones meteorológicas automáticas, por ejemplo, de la red SIAR. Luego veremos un mapa en el que aparece esa distribución de las estaciones a lo largo de España. Y nuestra herramienta lo que hace es, utilizando Weather Company, con esta empresa, lo que en función de la ubicación de la parcela, una vez geolocalizada, nos da una predicción de esa evapotranspiración en las próximas 2 semanas. Podemos verlo en una semana y cada vez que entremos en la herramienta vemos correcciones por posibles desajustes o, pues bueno, a veces las predicciones se ven alteradas por diferentes razones, ¿no? Otro dato muy importante es para cada uno de los cultivos existe este valor de la K sub C, que vemos que al principio es un valor bajo, eso va creciendo, tiene un periodo de un valor máximo y sobre todo en el periodo de recolección generalmente ese valor tiende a decrecer de nuevo, ¿no? Pues la evapotranspiración multiplicado por la K sub C nos da ese valor de ET sub C que luego
digamos, hay que tener en cuenta también la precipitación efectiva, la eficiencia de riego y una serie de condiciones particulares de cada explotación, como puede ser la conductividad eléctrica del agua, o bien otras condiciones particulares que al final nos daría el valor de la dosis de riego teórica que habría que utilizar. Aquí vemos el ejemplo de un funcionamiento de riego Sivía en diferentes zonas, en donde cada una de estas poblaciones corresponde con estas estaciones SIAR que vemos aquí, que como digo están distribuidas por toda España. Prácticamente hay alguna comunidad autónoma que tiene, digamos, su propio sistema de riego, como es Cataluña, País Vasco o Asturias. En Galicia vemos una densidad baja de esas estaciones, que en definitiva lo que nos permiten es pues conocer esos datos de evapotranspiración. Bueno, con ello hemos hecho esa visión general de cómo va a funcionar nuestra herramienta de fertilización y de riego. Muchas gracias.